siempre, los siglos. Amén. Buenos días, bienvenidos. Vamos a pedir al Espíritu Santo, bueno, ya lo hemos pedido, pero vamos a dejarnos conducir por Él para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta mañana. El tema de hoy va a ser la acción del Espíritu en Jesús y cómo eso también tiene un beneficio para nosotros, cómo el Espíritu Santo actúa en Jesús. Jesús es, como bien sabéis, de la catequesis, al menos seguro que lo sabéis, Jesús es Dios y hombre. Como Dios tiene el Espíritu plenamente, ¿no? Como Dios, pues es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad es el Verbo, pero está unido al Espíritu. Por lo tanto, Jesús, en cuanto Dios, tiene el Espíritu plenamente. Y en cuanto hombre, tiene el Espíritu plenamente. ¿Cómo se da esto? ¿Qué pasa en la vida de Jesús? Es importante partir de un presupuesto, que Jesús viene, se encarna para nosotros, y todo lo que pasa en la vida de Jesús es para mí, es por mí. Es el pro me, pro nobis, por mí, por nosotros, para mí. Entonces todo lo que ocurre en la vida de Jesús tiene un sentido salvífico, tiene un sentido soteriológico, es decir, salvífico, significa lo mismo. ¿Y qué significa salvación? La salvación no es meramente liberación del pecado, sino la salvación es divinización. ¿Por qué se encarna el Verbo de Dios? Para que nosotros podamos recibir la vida divina. Incluso si no hubiéramos pecado, también el Verbo se hubiera encarnado. Solo que después del pecado, como hemos pecado, pues la encarnación tiene también una dimensión, una función redentora de liberarnos del pecado. Pero el sentido principal de la encarnación, el Verbo se hace carne para que nosotros podamos alcanzar la vida divina. Los santos padres lo resumen así: Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Es decir, hay una finalidad que los padres santos, padres de la Iglesia, griegos, dicen, lo llaman theiosis, divinización. Dios se hace hombre para que seamos divinizados, para que participemos de la naturaleza divina. Para eso Jesús viene, para que yo, sin perder mi naturaleza humana, pueda, pues, entrar en la vida de Dios. ¿Sí? ¿Está claro esto? Es un principio fundamental, básico, pero a veces nos han enseñado que Jesús se encarnó porque habíamos pecado, ¿no? Y por eso, pues, vino por el pecado. Y si no hubiéramos pecado, no hubiera venido. Pues, hombre, nos hubiéramos perdido algo importante. Imaginaos que no hubiera venido Jesús. Pues Jesús ha venido. Y entonces, como Dios, Jesús tiene el Espíritu Santo plenamente, y como hombre, ¿cómo se hace presente el Espíritu en la humanidad de Jesús, en la vida humana? Y sabemos, por los textos evangélicos, que Jesús no nació de varón, sino de Espíritu Santo, como anunció el ángel a María. Lucas 1:34. María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco a Aarón. Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Espíritu Santo vendrá sobre ti y va a nacer el que será llamado Hijo de Dios. Y así también aparece en el Evangelio de Mateo. Mateo y Lucas son los dos evangelistas donde tenemos evangelios de la infancia, que son, por cierto, lo último que se escribió. Lo primero que escribieron los evangelistas fue la Pascua, o sea, lo que es los misterios de la pasión, muerte y resurrección, luego la vida pública, y lo último que escribieron fue los evangelios de la infancia, ¿no? Es como Marcos y Juan no tienen evangelio de infancia, pero tanto Lucas como Mateo señalan cómo Jesús nació del Espíritu Santo. Así aparece también Mateo 1:18.
La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Esperaba un hijo antes de vivir juntos, antes de tener relaciones. María estaba embarazada. Eso cuando María se fue a Icarem a visitar a su prima Isabel, que iba embarazada, y cuando volvió de ahí, pues ya se veía, se manifestó, o sea, se percibía, ¿no? Y entonces, claro, hubo una pequeña dificultad, ¿no? Una gran dificultad, ¿no? Que hizo María cuando se fue tantos meses fuera de casa. Y entonces José, dice el texto, Mateo 1:19, José, su esposo, como era justo, no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, porque María está embarazada sin concurso de varón, sin concurso de José, de varón, de José. José dice, yo aquí no he tenido parte, con lo cual, pues, aquí ha pasado algo. Y en esto que ha pasado, pues dijo, la ley, claro, llevaba a denunciarla, ¿no?, como adúltera. Y José lo que hace es, pues, por amor a ella, como era justo es santo, en este sentido, ¿no? O sea, como era bueno, pero era un hombre cabal, no quiso difamarla. Pero decidió repudiarla en privado porque estaba con una adúltera, presuntamente. Y apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios. ¿Qué dice aquí el texto? Primero dice, nada más había pensado esto, había tomado esta resolución, se le aparece el ángel. Hay manifestaciones de Dios en sueños. Puede haber, los sueños pueden pasar muchas cosas. Lo normal es que, pues, en el sueño, pues, salgan cosas que hay en el inconsciente sin más significado. Eso es lo normal. Hay que buscar sentidos a todos los sueños. Pero a veces hay sueños donde puede haber una voz, un mensaje divino, también puede haber un ataque del mal, ¿no? O sea, puede haber, los sueños pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero lo ordinario, pues, es que sean cosas del inconsciente, ¿no? Cosas que salen del inconsciente, deseos, en fin, historias que tenemos por ahí. Pero aquí, en este caso, es una revelación, y José lo entiende como revelación, porque acoge a María y recibe a Jesús como su propio hijo, porque el Padre es el que le da el nombre, así le dice el ángel, ¿no? Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Jesús, que significa Dios salva. Bueno, pues tenemos ya este cuadro, ¿no?, donde vemos que ¿de dónde viene Jesús? Viene por obra del Espíritu Santo, y así lo declarará la Iglesia en los credos, ¿no? Nació por obra del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Con lo cual, el Espíritu Santo ya actúa en la encarnación, o sea, el primer momento cuando se unen Dios y el hombre, cuando Dios toma y asume la humanidad, nace de María y del Espíritu Santo. Sabemos que María tiene un papel especial en la historia de la salvación, siempre unida a Jesús, y aquí vemos que María tiene un papel importante, ¿no? ¿Conocéis el primer momento en que María intercede? O sea, como que hace esta tarea de mediación de la gracia de Dios. ¿En qué momento María intercede? ¿Cómo? En las bodas de Caná, ¿no? Conocemos ese momento. Pues hay muchos momentos anteriores que no vienen escritos, pero hay uno que sí está escrito. Seguramente nunca lo hemos visto como una intercesión.
Y es este momento. Porque el Espíritu Santo, ¿a quién desciende? ¿A Jesús o a María? ¿En quién desciende? ¿En Jesús o en María? El Espíritu Santo desciende en María. El Espíritu Santo actúa en María. Y María es mediadora entre el Espíritu Santo y Jesús. Qué fuerte, ¿no? ¿A que nunca lo habías pensado? Yo tampoco mucho, pero se me ha ocurrido esta mañana. La ducha. Pues ahí, ¿no? Es primera intercesión de María. ¿Qué hace María? Está entre el Espíritu y Jesús. Hay una oración de un fundador de Comunidad de Liberación, don Luigi Giussiani, que no sé si viene de él o él lo recoge de otro lado, que dice: ven Espíritu Santo, ven por María. ¿No? Lo habéis oído, seguramente. Ven Espíritu Santo, ven por María. O sea, hay una intercesión de María entre el Espíritu Santo y Jesús como hombre. Por lo tanto, la acción mediadora de María es fundamental. ¿Qué hubiera pasado si cuando el ángel le dice, le revela que va a ser la madre, hubiera dicho no? Hay homilías antiguas, ¿no? Dice, ¿qué hubiera pasado? Toda la creación expectante esperaba, ¿no?, la respuesta de María. Pues María dijo, sí, hágase. Entonces hay una mediación. Una vocación mariana es la María mediadora de todas las gracias, ¿no? María como la que media. Entonces, el Espíritu Santo no desciende sobre Jesús en primer lugar. Primero desciende sobre María. Dice el Catecismo en el número 485. 485. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Yo voy a decir palabra de Dios, pero no es palabra de catecismo. Pues, ¿qué dice este texto? Que el Espíritu Santo, enviado. ¿Quién envía al Espíritu Santo? El Padre. El Padre envía al Espíritu Santo. ¿Quién se encarna? El Hijo. El Padre envía al Espíritu Santo, el Hijo se encarga y el Espíritu Santo tiene dos acciones. Santifica el seno de María y la fecunda. Entonces, el Espíritu Santo obra en María, actúa en María, la fecunda. Esta fecundación del seno de María por el Espíritu Santo no debe entenderse como una especie de hierogamia. ¿Qué es la hierogamia? Conocemos monogamia, poligamia. Pues hiero significa sagrado. No es que como un dios le haya puesto su semilla, su elemento masculino, ¿no?, y la haya fecundado, ¿no? No es una hierogamia. Es decir, el Espíritu Santo no sustituye la acción del varón, sino que es una acción del Espíritu Santo que tiene el poder de dar vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo al fecundar el óvulo de María? María pone su gameto femenino y el Espíritu Santo la fecunda de un modo extraordinario, ¿no? Da vida, transforma el gameto femenino, lo transforma en una nueva vida, lo fecunda, ¿no? Entonces ya el cigoto, la primera, ¿no?, la concepción se realiza por el poder vivificador del Espíritu, no porque haya un elemento humano masculino. Con lo cual, el Espíritu Santo desciende en María y le da vida. Así como el Espíritu actuó en la primera creación, ¿no?, cuando, esto lo vimos en la primera sesión, ¿no?, que aleteaba sobre las aguas, vino el Espíritu Santo, ¿no?, y comenzó la creación, Génesis 1:2, pues aquí hay una nueva creación. Entonces, en la humanidad de Jesús como hombre, se da una creación, una creación extraordinaria.
¿Jesús es creado o no? Como Dios, no. Como hombre, sí. La naturaleza humana de Jesús no existía. Fue creada. Fue creada por la acción del Espíritu que actuó en María. Y es importante este doble origen. Por eso los primeros credos dirán, nació de María y de Espíritu Santo. De María, de Espíritu Santo. Hay un doble origen en la concepción de Jesús. Por lo tanto, la acción del Espíritu Santo en los textos bíblicos no tiene significado sexual. Y, como hemos visto, simplemente en Mateo y en Lucas se describe como que viene sobre María. Vamos a leer en Lucas cómo lo dice. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo viene sobre María y le cubre con su sombra. ¿Qué significa cubrir? ¿Qué significa sombra? Pues la sombra aparece varias veces en la Escritura con este significado, este sentido espiritual de presencia de Dios que protege, que acompaña. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel va por el desierto de día, ¿qué aparece ahí? Una columna de nube, la columna de nube que acompaña al pueblo, y esa columna de nube con su sombra, esa sombra es, los padres verán ahí la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la sombra que cubre, que acompaña. Por eso la sombra, el Altísimo te cubrirá, como esa nube que acompañaba al pueblo, ¿no? Entonces, con ese sentido, es la presencia de Dios quien la cubre. El verbo que se utiliza en este texto, ¿no?, que dice el Espíritu Santo te cubrirá, y este vendrá sobre ti, este es un verbo que aparece en Pentecostés, el mismo verbo griego, que significa desciende sobre. Entonces, ¿qué ocurre en este momento en la encarnación? Hay una efusión del Espíritu sobre María. María recibe el Espíritu Santo. Una efusión del Espíritu. El Espíritu Santo desciende sobre ella, como luego descenderá sobre la Iglesia. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin desciende? Para traer al Verbo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo santifica con su poder vivificador el seno de María y la fecunda, de ella viene la vida, esta vida nueva. Y como fruto de esta acción, Jesús es concebido, pero también es santificado. Recibe una primera unción a través de María. Recibe la unción. ¿Qué significa la unción? Es la presencia del Espíritu Santo que toma, que marca la humanidad de Jesús. Hay una primera unción en la encarnación. La teología de la unción afirma que la acción del Espíritu Santo que cubre a María no solo lo afecta a ella, sino que la transmite. Entonces, primero, el Espíritu Santo, al descender sobre María, la santifica y la fecunda, y esta acción hace que el Verbo de Dios, humanado, esa naturaleza humana, ya esté ungida por el Espíritu Santo. Hay un Pentecostés donde el Espíritu toma la humanidad de Jesús. Este Pentecostés que se da en Cristo, también estamos llamados a vivirlo. Y vamos a ver cómo esto se va a dar también en el Evangelio de la infancia, y que también necesito que se dé en mí. Yo he sido creado, yo he sido concebido por una acción natural, ¿no?, por la unión de los dos gametos, masculino y femenino. Yo he nacido en una concepción, pero en esa concepción mis padres, Dios me creó a través de mis padres, pero el alma Dios la infundió directamente en ese momento. O sea, en el momento de la concepción, dice
El magisterio eclesial, la Humani Generis del Papa Pío XII, en el año 1950, dirá que el alma es creada directamente por Dios en el momento de la concepción. Por eso existe el hombre, ¿no? Desde el primer momento de la concepción ya existe, ya hay una persona humana. Entonces, hay una creación. En Jesús se da la creación directamente por obra del Espíritu Santo, con la colaboración de María. En mi creación, en mi concepción, mi cuerpo es creado por Dios a través de mis padres, mi alma es creada directamente por Dios. Hay una intervención directa de Dios, lo cual manifiesta ese amor donde Dios, incluso si ha habido un nacimiento inesperado o no deseado, está actuando Dios porque ama a esa criatura, la ama. Es una concepción, puede querida o no querida por los padres, pero sí querida por Dios. Y ahí yo necesito vivir, ¿no?, ese momento como un momento de fusión del Espíritu también, ¿no? Como si he sido creado por amor, el Espíritu Santo ha actuado ahí, porque en la creación obra el Padre con el Hijo y el Espíritu. Dice San Ireneo que al crear el Padre usa sus dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo, que moldean con sus manos la nueva criatura. Por eso yo he sido creada con ese amor, ungido por el Espíritu, ya desde la creación, aunque de modo natural. El Catecismo, en el número 486, subraya que Jesús es el ungido ya desde el seno de María. Dice: el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo desde el principio de su existencia humana. El Hijo único del Padre, en el momento que es concebido, ya concebido, es Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Ungido, sellado por el Espíritu Santo. La palabra Cristo es griega, viene del griego, Christos, que a su vez traduce la palabra hebrea Mesías. Mesías viene del verbo masha, que significa untar, ¿no? Jesús es el que está impregnado por el Espíritu. O sea, ese inicio de vida en el seno de María, de vida humana, esa vida humana ya iniciada, ese cigoto, ese embrión, ese feto, ese bebé en formación en el seno de María, ¿no?, está ya untado por el Espíritu, ¿no? Ya ha recibido una unción, está envuelto por el Espíritu. Y esto, pues, conlleva una acción del Espíritu en la humanidad de Jesús, lo cual se manifestará cuando la embarazada María va a visitar a su prima Isabel. ¿Qué ocurre ahí? María se levantó, lo tenemos también en Lucas. María se levantó y se puso en camino hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo. ¿Quién saltó en el vientre de Isabel? Juan, que estaba ahí. ¿Y por qué saltó Juan en el seno de Isabel? Dice Isabel, llena del Espíritu Santo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra de Dios. Bienaventurada la que ha creído. Bueno, ¿qué pasa aquí en este texto? María va a ver a Isabel. Juan, nada más escuchar Juan el saludo de María, salta, ¿no?, de alegría, ¿no? Las mujeres que están en gestación reconocen ciertos gestos del niño, ¿no? Hace poco me decía una que está en este estado, ¿no?, de buena esperanza, pues que
bueno, pues que reconocía, ¿no? En momentos donde había tensión, pues empezaba a pegar patadas de una manera, y si había tranquilidad, pegaba patadas de otra manera, o se movía de otra manera, ¿no? Pues yo de esto no os puedo explicar mucho, no soy especialista, pero ahí Isabel reconoció, ¿no? Reconoció como que Juan empezó a saltar. Cuando explica San Ambrosio este texto, dice lo siguiente. Dice que el Espíritu Santo, que estaba en Jesús, porque estaba ungido ya por el Espíritu Santo, ¿no? Pues lo contagia. María, unida a Jesús, también llena del Espíritu Santo, llega y lo contagia a Isabel, que llena del Espíritu Santo. Juan se llena del Espíritu Santo, se llenan todos del Espíritu Santo y pega un salto de alegría. Juan. Con lo cual, hay un contagio. Cuando uno está ungido, se contagia, o sea, se manifiesta. Entonces, el dejarse ungir, el dejarse llevar por el Espíritu, hace que eso se haga presente. Hay una manifestación del Espíritu, hay un contagio, un traspaso, ¿no? Y por eso lo que pasa en Jesús, estoy llamado ya a vivirlo, ¿no? A dejarme ungir, a que me tome el Espíritu. Y de esa manera, pues también se va a manifestar. Otros lo van a recibir, otros, y no hace falta hacer necesariamente una oración de fusión, ¿no? De vamos a imponer las manos, ¿no? Sino María no impuso las manos a Isabel, porque ella ya estaba, ¿no? Sino que se contagió. Y María, después de que recibió esta bienaventuranza, que fue dirigida a la fe, ¿no? Bienaventurada la que ha creído. Lo que ha dicho el Señor se cumplirá, responde, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Es la aclamación, la alabanza. Cuando se está lleno del Espíritu Santo, se alaba. Desde la unción alabamos. Aunque no lo sintamos, no sabemos si María aquí sintió algo. No necesariamente, ¿no? Aunque uno no sienta, la alabanza, ¿de dónde sale? Del Espíritu, de la vida en el Espíritu. Podemos alabar cuando estamos llenos del Espíritu. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que nosotros, Jesús es santo, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Jesús es santo, no tiene pecado. María es santa, no tiene pecado, inmaculada. Con lo cual el Espíritu pues corre sin interferencias. ¿Qué pasa conmigo? Que yo necesito la conversión, yo necesito ser purificado del pecado. Recuerdo una vez que, yendo a un maestro de vida espiritual, pues como que lo que estábamos viviendo en aquel momento, ¿no? Con un grupo, ¿no? Cuando empecé yo en esta vida en el Espíritu, pues yo digo, bueno, esto hay que transmitir, hay que hacer efusión del Espíritu, porque el Espíritu tiene que comunicarse. Yo estaba ahí entusiasmado, ¿no? Y se lo dije, ¿no? Yo era un hombre de espíritu, con mucho discernimiento, ¿no? Me dijo, me miró así, me dijo, lo primero que necesitáis es conversión. No efusión, sino conversión. Dije yo, ¿ah? Vale, lo he captado. A veces queremos ir rápido, ¿no? La vida de Jesús tampoco fue rápida, luego estuvo 30 años en vida oculta. A veces queremos, ¿no? Pues ya, ¿no? La efusión, ¿no? Ya. Y en nosotros hemos de pasar por la conversión. Porque si no hay conversión, no hay efusión. A veces la efusión también nos mueve más a la conversión. En el Seminario de Vida del Espíritu se hace un proceso. Antes de orar por la efusión, hacemos un recorrido para que haya conversión, ¿no? Para reconocer. Primero nos fortalecemos, Dios nos ama, ¿no? Porque si te metes en el pecado sin la convicción de que tienes un apoyo, pues te mueres, ¿no? Sobre todo si eres consciente del pecado, de lo que supone. Y entonces, primero es afianzarte en el amor de Dios. Dios te ama, Dios está contigo.
te quiere. Pase lo que pase, has hecho lo que has hecho. Estés como estés. Pero luego, desde ahí, entramos en la conversión. Dios te quiere, pero tú has hecho esto. Tú no has cumplido, tú has... Pero luego, para que no nos quede esa culpabilidad del pecado, pues entramos en la raíz del pecado, ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto? Y entonces Dios me salva del pecado y del origen del pecado y de las consecuencias del pecado. Entonces vuelvo a recibir el amor de Dios en Jesucristo que me salva, pero reconociendo mi pecado, ¿no? Y luego, pues, reconozco que me tengo que convertir, que hay cosas que hay que cambiar, pero yo no voy a poderlas cambiar, por eso tiene que ser el Espíritu Santo quien lo haga. Eso es un seminario del Espíritu, que no es un curso sobre el Espíritu Santo. Por eso hacemos estos otros cursos, porque hay un camino que nos lleva a reconocer que necesito conversión, pero que yo no voy a poder con mis fuerzas, y por eso es el Espíritu el que lo va a hacer. Y cuando reconozco que necesito cambiar, me pongo ante Jesús y le digo, tú eres mi Señor, tú eres el Señor de mi vida. Y no puedo decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12. Y ya como desde esa preparación, ya digo, bueno, ¿qué pasa? Un seminario del Espíritu se hace en formato, claro, es un retiro, ¿no? Aunque se haga en formato más extendido, al final dura lo que dura, ¿no? Es un tiempo, pero esto es la vida. Es un ejemplo de lo que es la vida. Por eso se llama seminario, es un aprendizaje, ¿no? Es una escuela. Entonces, en la vida, yo a veces quiero ya decir, ya tengo el Espíritu, ya puedo, ¿no? Me suena bien, decir, ya puedo interceder, porque ya recibo la efusión. Quieto, tú intercedes, pero en tu casa. Quieto. Deja que María interceda en tu corazón, que María es la intercesora. Deja que ella interceda, ¿no? Tú intercedes, sí, pero luego hay personas que ya que sí, ¿no? Hay momentos que hay que dejarse llevar, ¿no? Hay que dejarse llevar, pero luego encauzar. Entonces, en nuestro caso, necesitamos ese cambio de corazón, esa conversión, y esa conversión es progresiva, y esa conversión nos afecta durante toda la vida. Nos vamos convirtiendo y vamos recibiendo el Espíritu. Hay un camino, en realidad, cuando afirmamos que Dios es amor, ya estamos afirmando que el Espíritu es el que nos lo va a dar todo, pero luego necesitamos hacer ese camino. Cuando Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en el discurso que hace después de todo lo que ahí sucedió, ¿no? Dijo, convertíos y recibiréis el Espíritu Santo, ¿no? Convertíos, primero, segundo, recibiréis el Espíritu Santo. Pero es que la conversión es una gracia, ¿no? Porque si yo no recibo el Espíritu que me convierta, no puedo recibir, no puedo convertirme. Así que el Espíritu Santo está en el inicio, está en el medio, está en el recorrido y está en el final. O sea, el Espíritu Santo ha venido siempre. Por eso, fijaos qué bonito que el Espíritu Santo en la humanidad de Jesús está desde el principio actuando. Si no hubiera habido una acción del Espíritu Santo en la humanidad de Jesús, yo no podría recibir el Espíritu Santo. Porque, como dice San Ireneo, autor del siglo II, padre de la Iglesia, era necesario que el Verbo se encarnara para que la carne humana se acomodase al Espíritu, porque dos elementos que no son connaturales no pueden mezclarse. Pongamos un ejemplo. Si ponemos aceite y agua en un recipiente, ¿se mezclan? No. Creo que no se mezclan, ¿no? No mal. No se mezclan. Son la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿qué tienen en común? Nada. ¿Qué tienen en común Dios y una criatura? Nada. Para que lo entiendas, ¿qué tienes tú en común con una cucaracha? Que tiene patas, no. Nada. O sea, pero imagínate
somos criaturas, a lo mejor podemos tener algo en común, pero Dios y el hombre no tenemos nada en común. Nada. Dios es creador, yo soy criatura. Dios, o sea, no hay nada en común, nada. ¿Qué pasa? Que viene Dios, el Hijo, y se hace hombre, y en su persona divina se une la naturaleza humana, y entonces ya traspasa la diferencia. De tal manera que eso que era diferente, que era imposible de unirse, Él lo traspasa. Y entonces hace que se pueda mezclar lo que era imposible. Entonces se unen las dos naturalezas en una persona, sin mezcla, ¿no? La palabra mezcla no es muy adecuada, pero sí se unen de una manera indisoluble. Ya Jesús ya no se puede desencarnar. No dice, mira, me subo al Padre y ya me quito de ser hombre, que ya estuve mucho tiempo y ya fue bastante molesto, ¿no? Tener que ser hombre, encima morir en la cruz. Y pues no, sigue. Y sigue en el cielo, está el hombre en Cristo, glorificado con sus marcas de la cruz, ¿no? Con sus marcas de la pasión. Pero está glorificado, está ungido. Entonces, fijaos que Jesús lo que ha hecho ha sido unir dos naturalezas. ¿Y quién ha hecho posible esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha unido lo que no era posible ser unido. El Espíritu ha santificado la carne de Cristo y es la carne, entendemos carne como humanidad, ¿no? Es la humanidad, la carne de Cristo, la que va siendo ungida por el Espíritu. La humanidad se contagia, hace posible que pueda recibir ese Espíritu Santo. ¿Por qué yo puedo recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué yo puedo ser divinizado? Porque Jesús se ha encarnado y Jesús ha tomado en sí, ha asumido esa carne humana que es ungida por el Espíritu. ¿Lo veis? Entonces, por eso la encarnación se hubiera dado aunque no hubiéramos pecado, ¿no? En esta teología ficción, ¿no? Hemos pecado, con lo cual Él se encarna también para lavarnos del pecado. Hay una efusión del Espíritu ahí cuando va en el nacimiento nada más ser concebido Jesús, ya empieza el Espíritu a moverse. Si no nos damos cuenta, hemos visto como en Eicarén, Isabel, Juan, se llenan del Espíritu Santo, Zacarías, ¿no? El pobre Zacarías. Yo me gustaría hacer una tesis doctoral sobre Zacarías, ¿no? Pobrecillo, ¿no? Tampoco hizo ¿no? Tampoco fue tan malo, ¿no? Pero se quedó mudo y ya hablaba poco. Pues Zacarías, el padre de Juan, se llenó del Espíritu Santo en el nacimiento de Juan y profetizó. Zacarías profetiza, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Y van, un poco más tarde, van al templo, lo van a circuncidar al niño, a Jesús, ¿no? Y aquí también aparece Simeón, que dice el texto bíblico, lleno del Espíritu Santo, le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte, ¿no? El Espíritu Santo estaba con él, o sea, el Espíritu Santo estaba ahí activo, Y fue y se encontró con Jesús, lo tomó en brazos, bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, según tu promesa, pues deja a tus siervos en paz. Luego aparece Ana, en fin, también, ¿no? O sea, ahí se mueve el Espíritu Santo, ¿no? Se mueve. ¿Por qué? Porque ha sucedido algo nuevo, hay algo nuevo. Por eso, la vida en el Espíritu, la acción del Espíritu Santo, de alguna manera se transmite en la comunión de los santos. Hay una comunión en la santidad que hace que cuando yo vivo en el Espíritu, eso se contagia. ¿No lo notáis cuando estamos en un momento de unción? Un momento de unción es cuando se percibe el Espíritu, ¿no? Como más presente, ¿no? Aquí cuando hacemos
adoración, alabanza, hay momentos así que se nota, ¿no? Yo el otro jueves salí de la iglesia, ya no quedaba nadie, había un momento que uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero es que se nota, se siente, ¿no? El Espíritu está presente, ¿no? Se nota, se siente, se percibe, ¿no? Yo salí de la iglesia, volví a entrar y no había nadie, pero notaba ahí que había... Estoy exagerando un poco, pero bueno. O sea, no es que me fuera para... Pero lo represento lo que sentí por dentro, ¿no? Como... Digo, aquí hay una unción impresionante, ¿no? O sea, es que... Y esto solo lo hace el Espíritu. O sea, esto no lo hace ninguna persona, ni lo hace... Y si uno viene solo, si yo estoy aquí solo rezando, pues hombre, el Espíritu está conmigo, pero cuando estamos ahí todos, es que se comunica. A lo mejor uno no lo siente, pero a veces, pero a veces se sienta que sí, se nota, ¿no? Se nota, se percibe cuando estamos como en la alabanza donde yo me pierdo, o sea, donde yo no estoy metido en mis cosas. Cuando yo estoy centrado y reconozco al que está ahí, ¿no? Cuando reconozco a Dios por lo que Él es, que eso es lo que es la alabanza, así lo dice el catecismo. La alabanza es reconocer a Dios por lo que Él es. Y yo ya no estoy en lo mío, es que se nota. Cuando uno está en lo suyo, el ambiente se carga, ¿no? Porque cada uno está en su rollo. Entonces el ambiente ahí, estamos todos cargados, ¿no? Entonces cuando dejo de ser yo el centro, y por eso María, cuando va a ver a Isabel, se descentra de sí misma, ¿no? Pues una mujer embarazada habitualmente siente molestias, ¿no? Me cuesta un poco hablar de esto, porque me gusta hablar de lo que experimento, ¿no? Pero me lo han contado. Entonces, o sea, María se descentra de sí misma y va a visitar a Isabel, ¿no? Y se descentra de sí misma cuando dice Isabel, dichosa tú que has creído, bienaventurada tú que has creído. ¿Y qué hace ella? ¿Yo? Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Veis? Dichosa tú que has creído. María puede haber dicho, pues es verdad, porque he dicho que sí, ¿no? He dicho que sí, he dicho hágase, aquí está la clave del Señor. Confirmo la palabra, Isabel. Has profetizado y te lo confirmo. Porque esto es una profecía, Isabel. Isabel no sabía que María estaba embarazada, ¿no? Es más, y si lo hubiera sabido, hubiera dicho, pues no era el momento, ¿eh? ¿O qué has hecho? Pues no. Dice, proféticamente, llena del Espíritu Santo, profetiza. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Una profecía, palabra de conocimiento. Es una palabra de conocimiento, pero vamos, de libro, de Biblia. Palabra de conocimiento. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Bienaventurada, dichosa, la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María alaba, ¿no? Proclama mi alma, porque ha mirado la humillación de Dios. No niega la verdad, ¿no? Se alegra mi espíritu en Dios, ha mirado la humildad. Dios se esclava, ¿no? Se ha fijado en mí, pero no por mis cualidades, aunque las tenía, ¿eh? El poderoso ha hecho obras grandes. Lo remite todo al poderoso. Su nombre es santo. ¡Qué maravilla! Por eso, la vida en el Espíritu nos lleva a la alabanza, porque me lleva a descentrarme de mí. Y al descentrarme de mí, puedo vivir profundamente lo que yo soy, porque yo he sido hecho, yo he sido creado para la alabanza, he sido creado para Dios. San Ignacio lo dice, el hombre en los ejercicios espirituales, el hombre ha sido creado para alabar a Dios, hacerle reverencia, servirle. Mediante esto salvar su alma, salvarse. Me divinizo en la alabanza, dando gloria a Dios, saliendo de mí mismo. Entonces, eso es sano. Y uno dirá, pero entonces, cuando, no sé, también habéis hablado otras veces de la sanación, del proceso de sanación, ¿no? Entonces en la sanación es que entro en mí mismo, ¿no? Entro en mí mismo. En el proceso de sanación salen cosas, pueden salir heridas, salen heridas,
pueden salir situaciones que necesitan ser sanadas, entonces tú no entras en ti mismo para quedarte, sino que pues hay el divino cirujano, ¿no? Si hay una herida, pues entra ahí, se deja que entre ahí, para que entonces se entra con el Señor para que Él abra, saque lo que hay dentro, lo pueda sanar, lo vaya sanando. Pero el fin, ¿cuál es? El fin es salir de uno mismo, ¿no? El fin es la libertad del espíritu. Pero para alcanzar esa libertad hay momentos en los que uno pues necesita estar en sí mismo, pero no para quedarse en sí mismo. ¿Qué pasa? Que si se hace en el proceso de sanación, o sea, no es quedarse uno enrollado en lo suyo. Si no se supera algo, uno se queda enganchado en eso. Con lo cual, por eso la sanación es que la herida que está ahí tapada se abre, sale y se restaura. Con lo cual, no vives desde la herida, ya, después, ¿no? Aunque un tiempo, cuando duele, pues normal que uno esté, ¿no? Dice, no, yo estoy fatal, pero da igual, ¿no? Pues estoy fatal. No pasa nada, vamos, si pasa, pero es que es necesario pasar por ahí. ¿Se entiende, no? Porque nosotros necesitamos conversión y junto con la conversión necesitamos sanación. Pero esa sanación, si se hace bien, quiere decir, en el proceso uno no se queda, puede haber momentos, ¿no?, en que uno se queda un poco encasquillado, atascado, en shock, pero se va haciendo el camino. Entonces, lo que hemos dicho otras veces, que lo que nunca es bueno es quedarse uno liado en su problema, ¿no? Ahí enrollado, ¿no? Pues que ahí ya se cae en la autocompasión o en el victimismo, ¿no? Qué malo estoy, Dios no me quiere, Dios no me sana, ¿no? Pero bueno, cuando en esos pensamientos, eso no es sanación, eso es la propia psicología humana, la propia herida que está ahí dando vueltas, o el demonio que está ahí como agilizando eso, ¿no? Por eso, en algún momento, uno sale de sí. Y aunque reciba una alabanza, o reciba lo que sea, uno sale de sí. Fijaos cómo, dando un paso más, hemos visto cómo hay una efusión del Espíritu en ese momento de la infancia de Jesús, y cuando va a ser circuncidado, en el momento de la circuncisión, es presentado en el templo. Jesús recibe en su carne, en su intimidad, recibe esa herida de la circuncisión, ¿no? Su carne impoluta, su carne ungida, sangra, no ya de pequeño, ya desde niño, ¿no? Para unirse a nosotros. Jesús es circuncidado para unirse a nosotros. Y esa sangre corre, y esa sangre ya es salvífica, porque Jesús no necesitaba eso, porque él era ya el consagrado, Él era el ungido, Él era el Mesías. En la unción, por lo tanto, la unción que Jesús recibe en la encarnación es una unción para mí, porque Él ha sido ungido para que yo sea ungido, para que yo viva del Espíritu. Y también Él asume la herida desde el principio, la herida en su carne, para vivir conmigo en mis heridas. Por eso, efusión y sanación no son contrapuestas, van unidas, porque cuando yo en la sanación, en el proceso, voy siendo sanado, restaurado, pues también voy dejando ese espacio para que el Espíritu habite en mí. Es decir, para poder vivir en el Espíritu, porque las heridas nos bloquean, ¿no? Nos dificultan poder vivir en el Espíritu porque nos afectan, ¿no? Están interfiriendo. Los pecados igual, ¿no? Los pecados, cuando hay estados, situaciones de pecado, están interfiriendo, ¿no? Y por eso necesito ser lavado del pecado, necesito ser restaurado. Jesús no necesitaba ser consagrado, como llevaban a los primogénitos, los llevaban al templo y los circuncidaban como signo de la alianza, ¿no? Como un gesto de consagración. Jesús era el consagrado, no lo necesitaba.
Y más adelante, dice Lucas 2, 51, 52, que después de ir al templo, él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Jesús iba creciendo, sabiduría, estatura y gracia. ¿Qué quiere decir esto? Jesús como Dios, pues no necesitaba crecer, tenía todo. Pero como hombre va creciendo en sabiduría humana, va creciendo en estatura humana y va creciendo en gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia es el Espíritu Santo. La gracia es la presencia del Espíritu Santo. Jesús va creciendo en el Espíritu. O sea, su humanidad crece, tiene el Espíritu. Ya, le ha marcado, le ha ungido, pero va creciendo. Porque a medida que va creciendo como hombre, el Espíritu Santo se va haciendo más presente en él. Hemos hablado de la diferencia entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús, como hombre, aun no teniendo pecado, su naturaleza humana no estaba divinizada, era humana. Y requería de un progreso, de un proceso para estar más, para ser cada vez más de Dios, o sea, que fuera más divina. Porque el fin es que mi naturaleza humana, que la naturaleza humana que Jesús asume que es la mía, es que se vaya siendo cada vez más espiritualizada. Hasta que, como dice San Pablo, mi cuerpo, tomado por el Espíritu, sea un cuerpo espiritualizado, un soma neumaticón, que es un cuerpo lleno de Espíritu, glorificado. El cuerpo terreno no será el cuerpo celeste. El cuerpo celeste lo podemos ver reflejado, para tener una idea, en el cuerpo glorioso de Cristo. No era igual, aparecía, desaparecía, traspasaba paredes, ¿no? Hacía cosas distintas del cuerpo terrenal, ¿no? Porque ya estaba lleno de Espíritu. Era cuerpo, pero espiritual. Impresionante, ¿no? ¿Lo entiendes? ¿Sabes cómo va a ser? Pues no me lo preguntes. Yo no lo sé, no lo sabemos cómo, pero es. Entonces, este es el fin. Por eso, en el cuerpo de Jesús, su cuerpo se ve al nudo del Espíritu. Entonces, mi cuerpo, ya en esta vida, está llamado. Y digo cuerpo, y digo corazón, y digo alma, o sea, digo todo lo que yo soy como ser humano. Mi cuerpo, mi ser, necesita el Espíritu. Y va siendo transformado. ¿Tú no has visto en tu vida que ha habido un cambio? ¿Tú eras igual hace un año? ¿Hace 5 años? No, ya sé que están más... En fin, ha habido cambios físicos, no siempre agradables. El Espíritu Santo, cuando te ha tocado, a que hay cosas que han cambiado. A que podrías decir, ya no soy yo, no soy yo lo mismo, no soy el mismo, no soy la misma. Porque es Cristo el que habita en mí, ¿no? Todavía me queda, pero no soy el mismo. ¿Es así? Si alguien no ha experimentado esto, que luego venga a hablar. ¿Pero por qué? Porque hay un cambio. Y ese cambio es el Espíritu. Te va transformando. Va cambiando tu mente. Vas pensando... O sea, el hombre viejo está ahí, ¿no? Y tira a veces para atrás. Pero ya hay una novedad. Ya hay un hombre nuevo. Hombre nuevo en sentido paulino, ¿no? Como una nueva criatura. Hay un corazón nuevo. Hay un espíritu. Hay un cambio. O sea, Dios. Está Dios. Y cuanto más Dios esté, cuanto más Dios te posea, cuanto te dejes más ungir por Él, es que tu vida cambia. O sea, te vas a sentir más ligero en el cuerpo, más libre en el corazón, ¿no? Y es una maravilla. Es una maravilla. ¿A que sí? ¿Sí? ¿A que sí? ¡Sí! Gloria al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.